Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Lila. Muchas gracias a todos los participantes del día de hoy. Pedirles en primera instancia que nos apoyen en tener sus micrófonos apagados para que podamos tener plena eh, concentración en la conferencia del día de hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los participantes. Yo soy Ivette Montero, soy fundadora y directora de Centro Mexicano Pro Bono, una organización sin fines de lucro que estamos dedicados a administrar y gestionar el trabajo pro bono en nuestro país. Y fíjense que dentro de estas definiciones y actividades definidas como pro bono, por los estándares Pro Bono México, se encuentra el interés público y justamente la democracia y el Estado de Derecho son estas causas de interés público y es una causa común de todos los ciudadanos. El día de hoy estamos en esta conferencia gracias al interés y motivación del CINED, el Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, así como ¿no? converge la experticia y el compromiso de la firma Hogan Lovells a través de Juan Francisco Torres Landa. Y el objetivo es tener esta plática en donde podamos tener información veraz, real, precisa ante las elecciones más importantes de las últimas décadas en nuestro país, en un momento en donde reina muchísima desinformación o información distorsionada en redes sociales, en los medios. Entonces, antes de presentar a Juan Francisco Torres Landa, nuestro conferencista el día de hoy, me gustaría dar la palabra a Guillermo Ucha, el presidente del CINED, que nos acompaña aquí el día de hoy. Guillermo, adelante, por favor. Muchas gracias, Ivette. Pues antes de empezar, igual, para agradecer al Centro Mexicano Pro Bono y a Hogan Lovells, en especial al licenciado Juan Francisco Torres Landa, que ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con él en otro momento y pues apreciamos muchísimo que se haya dado el tiempo de tener este espacio con todas y todos nosotros. Para el CINED es una de las tareas más importantes la participación ciudadana. Con nuestras acciones queremos, pensamos en motivar a nuestras compañeras y compañeros estudiantes y también a la juventud en general a participar activamente en los asuntos públicos del país. Además de votar, también involucrarse activamente en la sociedad día con día y no esperar cada 3 o 6 años a que haya elecciones. Justamente hoy, en un ratito, cuando acabamos la conferencia, vamos a subir nuestra primera investigación acerca del funcionamiento legislativo en uno de los congresos locales de nuestro país, porque justo queremos que la gente vea lo que en verdad pasa, lo que casi no se sabe, para evaluar a nuestras y nuestros funcionarios públicos. Entonces, creo que en esta conferencia vamos a aprender muchísimo con todo el expertise que tiene el licenciado Torres Landa en esta materia y pues les agradecemos muchísimo por darnos también la oportunidad de estar aquí, por platicar con ustedes y por considerar al CINED como un actor importante en estos temas. Muchas gracias. Estás en mute, Ivette. Gracias, gracias Guillermo. Bueno, pues voy a presentar a Juan Francisco Torres Landa para que podamos empezar esta conferencia. Juan Francisco es un distinguido abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con una maestría en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Fue abogado extranjero asociado en Washington, D.C. En 1983 entró a la firma Barrera Siqueiros y Torres Landa, hoy Hogan Lovells, en la cual es socio desde 1995 y actualmente es el socio director. Fue presidente del Club Harvard de México de 1999 al 2000 y ha sido profesor titular en diversas universidades como la UNAM, el ITAM y la Universidad Iberoamericana. Es un reconocido conferencista, muchas gracias Juan Francisco, ¿no? En distintos foros nacionales e internacionales. Actualmente es líder de la práctica regional en Latinoamérica de Hogan Lovells y se especializa en materia civil, mercantil, corporativo, inmobiliario, financiamiento de proyectos, fusiones y adquisiciones, inversiones extranjeras, comercio exterior, arbitraje, migración ambiental, competencia económica, minería, tributación de no residentes y telecomunicaciones. Destaca su participación en distintos asuntos pro bono. De verdad que no conozco un abogado que haga más pro bono y que promueva más pro bono en el país que Juan Francisco. De verdad, muchas gracias. Y teniendo incluso la mayor cantidad de horas en este rubro dentro de toda la firma en México.
Y si lo hace así en esa firma, pues lo hace en todo el país, porque Hogan Lovells es de las destacadas firmas que hacen trabajo pro bono en México. Es secretario general desde el 2005 en la organización México Unido contra la Delincuencia, la cual ha tenido más de 9,000 víctimas de delitos de secuestro, extorsión, violación, homicidio y trata de personas. En la misma organización han sido creados varios programas permanentes de atención y orientación a víctimas, de exigencia y vinculación con autoridades, de cultura de la legalidad y de política de drogas. Es vocero de México Unido contra la Delincuencia, donde realiza frecuentes intervenciones en medios electrónicos e impresos para resaltar los temas que coyuntural o estructuralmente es necesario ventilar públicamente. Juan Francisco Torres Landa ha sido reconocido en más de una ocasión por su incansable labor como vínculo entre la sociedad y las autoridades en favor de la seguridad, la promoción en la creación y aplicación de programas de prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia. Y yo agregaría, jóvenes, que es sobre todo un súper comprometido con todas estas cuestiones de labor civil. Entonces, adelante, Juan Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette, y muchas gracias a todos por dispensarnos este tiempo que esperemos sea de gran utilidad para todos, y hacer la acotación de que en la vida lo que nos potencia y lo que nos da capacidad de resultados es trabajar en equipo. Entonces, nada más yo volver a señalar que lo que hayamos podido acumular de experiencia y de algún mérito en nuestro trabajo profesional es resultado de un trabajo en equipo. Y en esta materia no es la excepción. Justamente Lila, que está ahí con nosotros y que dirige el área pro bono y responsabilidad social en el despacho, justamente vimos que era importante destacar distintas aristas y características del proceso electoral, particularmente este de 2021, porque anticipábamos desde hace ya muchos meses que era un momento realmente de connotación histórica, y que de repente podemos pensar que hay un conocimiento casi empírico y muy, digamos, superficial de qué es lo que las elecciones implican. A la hora que nos dimos a la tarea de justamente hacer un estudio de mayor profundidad, nos dimos cuenta que era importante nutrir ese conocimiento, y esta conferencia de hoy es parte justamente de ese proyecto. Siguiente, Lila. Sobre estas bases, me voy a apoyar en unas láminas simplemente para llevar un orden en lo que les queremos exponer. Ya decía ahorita justamente Ivette que esta elección se ha dicho en muchos rubros de que es la elección más grande en la historia del país. Y es cierto, hablando de números, nunca había habido la concurrencia en elecciones federales y estatales con esta magnitud. Ustedes recordarán, por ejemplo, que hubo minigubernaturas de 2 años, por ejemplo, Puebla, por ejemplo, en su momento Veracruz, Baja California, etcétera. Esto se hizo para que coincidieran con los calendarios electorales federales. Entonces, de esta manera tenemos que en esta elección, entre otros, se van a elegir 15 gubernaturas, prácticamente la mitad de todo el país. Igualmente, y en forma destacada, se va a renovar la Cámara de Diputados. Como es la elección intermedia del sexenio, obviamente no se renueva la de senadores, pero sí la de diputados en forma íntegra. Como ustedes saben, igualmente son 500 legisladores, 300 por el principio de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Finalmente, salvo 2 estados, en todos los demás se eligen congresos locales, e igualmente en todos los estados, salvo el 2, se renovarán todos sus ayuntamientos. Por eso es que la magnitud de esta elección, insisto, excede cualquier récord. También el otro dato que es importante es que por cuestiones de crecimiento demográfico, esta es la elección en que hay el mayor padrón electoral posible comparado con cualquier otra fecha previa, y esto seguirá probablemente creciendo mientras el bono demográfico también sea el caso, aunque claramente ya hay una tendencia de no tanto crecimiento en la población. Hay una parte que no es números, sino la importancia y la trascendencia de esta elección también tiene que ver mucho con cuál es el escrutinio, cuál es la decisión que la ciudadanía va a tomar respecto al rumbo del país y cómo se va a manifestar en esta elección intermedia. Siguiente, Lila, por favor. Si los números son importantes en cuanto a
que hay muchos puestos en juego, lo que hay que también tomar en cuenta es cómo se va a desarrollar esta elección. Y hay que ir a cuestiones a lo mejor que suenan como claras o muy básicas, pero hay que señalarlas. Esto incluso es importante y qué bueno que se está grabando la conferencia para los primeros votantes. Tenemos en esta ocasión cerca, me parece que el número está entre como 8 o 10 millones de personas que por primera vez van a votar. Entonces, para muchas de esas personas es justamente su primera aventura en el terreno electoral. Y eso quiere decir que van a ejercer el derecho que la Constitución les consagra a su favor, pero muchas veces, si se fijan, en nuestro país hemos sido muy dados a señalar que el votar es un derecho y se nos olvida de la parte que también es una obligación. Es decir, hay una carga importante que reside en cada uno de nosotros, en que si elegimos como sistema de gobierno a un sistema basado en un principio de democracia, no hay un elemento más cercano justamente a tener un sistema democrático que el sufragio. El sufragio es la columna vertebral, es el elemento, diríamos los abogados, sine qua non, sin el cual no se puede explicar la democracia. Entonces, creo que tenemos que modificar la concepción de es un derecho para también ver la contraparte y es una obligación. Tendríamos que justamente cumplir y cumplir en forma solvente y hoy vamos a hablar justamente de qué manera lo podemos hacer para que ese cumplimiento no se quede como una cuestión meramente de acudí, sino de que hice todo lo que estaba a mi alcance para ser lo más sofisticado posible. Además, pensemos en una cosa, si la elección está nutrida, la calidad del procedimiento y sobre todo la calidad de las decisiones que se tomen en 300 distritos electorales, en 15 gubernaturas, en casi 2,000 municipios, en 16 alcaldías, etcétera, el mayor volumen, la mayor afluencia le dará mayor calidad, mayor solvencia por esa misma razón y de esta manera el resultado será mucho mejor que, yo repito, que si hubiera una capacidad de afluencia disminuida. Yo confío que en esta elección vamos a romper el récord de participación en las intermedias. La estadística más o menos nos señala que en las elecciones presidenciales más o menos el rango de votación está por ahí del 61-65% y en las intermedias baja hasta 40-45%. O sea, hay una baja muy importante. Estoy convencido que en esta elección vamos a elevar ese rubro. Ojalá lleguemos o incluso pasemos el nivel de las presidenciales. Siguiente, Lila, por favor. Si sobre eso estamos de acuerdo, entonces, ¿de qué manera se desarrolla la elección? El componente básico, porque así está diseñada nuestra ley, es que los vehículos mediante los cuales se desempeña o se lleva a cabo la selección de candidatos y la nominación de los mismos es a través de los partidos políticos. Hoy en día y en esta elección van a participar y tienen registro como tal 10 partidos que aparecen ahí en la pantalla. Están en orden alfabético. Entonces, simplemente que identifiquemos que estas son las opciones con las cuales hoy en día se contemplan. Alguien podría decir, son pocos, son muchos, son los que tienen registro hoy, son los que están nominando candidatos y sobre los cuales tendremos que tomar una decisión sobre respecto de cuáles votar. Siguiente. Hablando de esos partidos, hay que señalar que para esta elección, a su vez, hay dos coaliciones, es decir, la ley lo que permite es que los partidos pueden competir en forma individual o pueden agruparse y formar lo que sea una coalición. Hay coaliciones parciales, totales, flexibles, etc. Entonces, en este caso, ambas coaliciones que vemos aquí son dos. Hicieron una coalición que no es total porque no abarca todos los distritos electorales y entonces segmentaron el país para determinar cómo proponer candidatos que fueran en coalición. Entonces tenemos la coalición que se denomina Va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, ahí están sus siglas, y la coalición Juntos Haremos Historia, que igualmente tiene 3 partidos, que es el Partido Morena, el Partido de Trabajo y el Partido Verde. Más adelante vamos a ver cómo se vota en tratándose de las coaliciones, pero que sepan que hay esas dos coaliciones de por medio. Siguiente. Un poquito más arriba. Next.
No se deja el hilo. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Hablando de participación ciudadana, igualmente hay que entender lo que la ley prescribe como participación ciudadana, porque también estoy seguro que igual si hiciera yo ahorita una encuesta, probablemente me digan participación ciudadana, ya sé, pues es ir a votar. Y esa es la concepción, digamos, más elemental de qué es participación ciudadana. Y claro que ir a votar es muy importante, es, diría yo, digamos, una parte cardinal. Pero la ley señala que hay 4 funciones específicas en las cuales se puede prever o se contempla la participación ciudadana y vamos a ver cada una de ellas que están ahí previstas. Entonces, hablando de las formas, entonces primero son los electores y es justamente todos los ciudadanos, los 93 y pico de millones de habitantes que están en la lista nominal que lleva el Instituto Nacional Electoral y que por lo tanto somos electores. Tenemos entonces el derecho de participar y de ir a elegir dentro de las opciones que en cada uno de nuestros distritos estén disponibles para ejercer nuestro escrutinio y votar a favor de la candidata, el candidato, según corresponda, en cada una de las boletas a nuestra disposición. Obvio es que solamente pueden hacer uso de este derecho quienes estén inscritos en la lista nominal, quienes tengan su credencial en vigor. Asumo que todos los que me están viendo cumplieron en forma oportuna su registro y la expedición de la credencial. Eso lo doy por sentado porque estoy viendo puros ciudadanos muy responsables y que incluso hay un procedimiento, dicho de paso, que generó el INE que le llama de reimpresión. Es decir, si alguien está inscrito pero por alguna razón no encuentra su credencial, puede solicitar a través de la página del INE y con una cita específica le reexpiden la credencial. No se puede inscribir, pero sí se puede reexpedir. Entonces, quienes tengan esa posibilidad, por favor, que lo contemplen, están todavía en tiempo de hacerlo y háganlo ya. La segunda función es ser funcionario de casilla. Esta parte es muy importante porque recuerden una cosa y es un tema emblemático de nuestro país. Las elecciones en México, en los Estados Unidos mexicanos, las llevamos, las organizamos, las implementamos, las contamos, etcétera, etcétera, los ciudadanos. El procedimiento es 100% ciudadano. No hay intervención por parte de personas o, digamos, entes ajenos a la ciudadanía. Los funcionarios que ustedes van a ver en la casilla, que son 7, 4 son propietarios, 3 son suplentes, fueron resultado de un proceso de insaculación por parte del INE y una capacitación que se ha llevado justamente durante estas semanas y meses para tener ciudadanos que estén debidamente entrenados, que son héroes de la democracia porque van a dedicar a favor de todo el país todo un día más el tiempo, insisto, que dedicaron para capacitarse y estar a disposición de que la democracia demuestre en sí misma que la ciudadanía tiene la madurez para organizarlo, como ya lo hemos demostrado durante muchos, muchos años. Yo diría un par de décadas desde que se ciudadanizó todo este proceso. Un tercer punto donde se puede justamente participar es el de los observadores electorales. Este es alguno que pasa, digamos, más desapercibido y que sin embargo es muy importante. Esto provocó que ante el INE haya solicitudes de ciudadanos que quieren participar como observadores. El periodo para hacerlo ya feneció, es un periodo que estuvo vigente hasta hace algunas semanas. Hubo solicitudes, entrenamientos y eventualmente acreditaciones. Sé que hubo más de 20,000 solicitudes y está por definirse finalmente cuánto fue. Me parece que anda ahí por de 13,000 finalmente los acreditados. Quienes participamos nos fue otorgado, no sé si se ve, pero nos fue otorgado ahí está, una acreditación como esta que nos permite ser observadores electorales. Esta, digamos, identificación es el resultado de haber solicitado, pasado los exámenes y recibir justamente esta acreditación para fungir como observadores. La observación no se limita al día de la elección. De hecho, la observación es desde que el proceso electoral inició, que ya llevamos unas semanas en este proceso, el día de la elección, por supuesto, e incluso después. Entonces, el observador lo que hace es que
genera la posibilidad de vigilar, de documentar y de presentar algunas denuncias si se detectan irregularidades o anormalidades en el momento en que el proceso electoral se está llevando a cabo. Y es un proceso, repito, bastante extenso, que no es solamente el día de la elección. Finalmente, la cuarta forma en que se puede participar en la elección como ciudadanía es siendo candidato. Dijimos ya que la Constitución nos permite votar y ser votados. Entonces, el ser votados permite que sea uno candidato. La fórmula normal, o digamos la más común, es a través de partidos políticos, pero como ustedes saben, es posible también las candidaturas independientes, aunque en este ciclo electoral no hay tantos de ese carácter, porque la legislación es un poco compleja para ser candidatos independientes. Pero bueno, esas son las 4 formas en que principalmente la ciudadanía puede participar. Sobre el voto en sí mismo, hay que ver distintas características para poder ejercerlo y tener la capacidad de sufragar. Entonces, lo primero es, hay que entender que el voto es la oportunidad que tenemos de ser escuchados. Cada uno de los 93 millones de habitantes que estamos inscritos en el padrón nominal, tenemos una oportunidad importante el 6 de junio de decir, este es mi parecer sobre lo que pasa en el país y este es mi parecer sobre los candidatos que vamos a elegir. Recuerden que esta no es una elección nacional en estricto rigor. Son 300 elecciones locales, hablando de los distritos federales para diputados de esa misma naturaleza, es decir, diputados que van a integrar la Cámara de Diputados en el Congreso Federal y que de ahí van a salir los directamente electos por mayoría relativa y los 200 restantes por el principio de representación proporcional. Entonces, por eso decimos que asistir e ir a votar es una enorme responsabilidad. Ya habíamos dicho también que tenemos que tener la credencial de elector. Sin la credencial de elector no es posible ejercer nuestro derecho. Aún y cuando estemos en la lista nominal, si no logro llevar mi credencial, no se me va a permitir ejercer el derecho de voto. Finalmente, en esta parte de sobre el voto, en esta elección, los mexicanos que habitan en el extranjero y que por lo tanto no están en el país, digamos, regularmente, se tuvieron que haber inscrito para ejercer el voto desde el extranjero, de tal suerte que vía correo o forma electrónica puedan ejercer ese voto desde el extranjero. Pero insisto, los que lo querían hacer tendrían que haberse inscrito y ese plazo también ya pasó. Siguiente. Aquí vamos a empezar a hablar de distintas características del voto. Es decir, el voto en sí mismo uno pensaría pues, que es ir a la casilla, me dan las boletas y con las boletas yo simplemente ejerzo mi selección en cada uno de ellos y listo. Pero hay que tener cuidado, porque si en el proceso no lo hago correctamente, el voto puede tener distintas características. Entonces, lo primero es, y me imagino que aquí es lo que todos queremos, que los votos que vayamos a emitir tengan la característica de ser válidos, de que vayan a contar y de que lo que yo elegí o lo que yo decidí a la hora de ver las opciones en esas boletas es efectivamente lo que se contabilice. Para eso hay reglas que son muy, muy puras y muy claras, pero que hay que tener en mente. Lo primero es que la ley nos señala que hay que ejercer el voto de tal suerte que haya una manifestación contundente, que haya una manifestación clarísima, expresa, de qué es lo que yo decidí respecto de las opciones en la boleta. Entonces, indicaciones muy básicas. Hay que escoger un cuadro dentro de la boleta que van a aparecer, en principio 10, les dijimos que había 10 partidos, entonces va a haber 10 opciones. Escojan el que quieran, pero una vez que escojan ese, tienen que tachar únicamente el que ustedes eligieron. Vamos a ver en caso de coaliciones, pero en principio, regla cardinal, escojan uno y marquen ese. Normalmente digamos, ¿no? La ley no me señala que tenga que ser un tache necesariamente, pero parecería ser que convencionalmente es la forma en que es más fácil determinar que esa fue la opción que elegimos. Entonces hay que escoger un solo recuadro para el partido político. Si hubiera un candidato independiente o quisiéramos hacer un voto para una persona, aunque no figure en la boleta, que es factible, entonces tendríamos que marcar solamente, insisto, el del cuadro del partido político o el del candidato independiente. Hay una opción
para marcar más de un cuadro en el caso de partidos políticos, y es el caso de las coaliciones, y ahorita lo voy a explicar. Los signos o las marcas, insisto, creo que la forma más ortodoxa es marcar con un tachecito, porque como es la forma en que los que vayan a hacer el conteo de los votos, que son los funcionarios de casilla que ustedes ven el día de la elección, hagámosle la vida sencilla. Pongamos el tache de forma que sea muy claro, muy contundente dónde está. Insisto, la ley nos permite poner bolitas, poner puntos, poner una letra, etcétera. Pero eso puede generar dudas o puede no ser tan claro o contundente la elección de cuál fue lo que yo decidí. Entonces, hagamos algo sencillo. Pongamos un tache que sea claro y que no haya duda de sobre qué opción escogimos. Me voy a la parte de las coaliciones. La ley permite que en el caso de la coalición se pueda votar marcando uno de los partidos políticos o más de uno de los partidos políticos de los que están en coalición. Pero entendamos cuáles son las consecuencias legales de hacer eso. Uno, el voto sí va a ser válido si escogimos 1, 2 o 3 de los partidos políticos que están en la misma coalición. ¿Cuál es la razón de esto? Si ustedes analizan la boleta y en su distrito hay una coalición, se van a dar cuenta de que en los 3 partidos políticos de cualquiera de las 2 coaliciones, el nombre del candidato es el mismo. Todo lo que la ley nos señala es que es indubitable que si yo escogí a los partidos de la coalición, la persona por la cual yo quería votar está clara que es la misma, porque el nombre es el mismo en los 3 casilleros. Sin embargo, si yo marco más de uno de los casilleros, los votos para la representación proporcional se van a dividir entre el número de partidos que hayamos elegido y no solamente uno de ellos. Entonces, hagan una determinación concienzuda si lo que quieren es dividir para efecto de representación proporcional. Mi recomendación es que voten por uno solo, porque si de alguna manera señalamos que se puede votar por más de uno y sucede que en su distrito no hay coalición, en el momento en que ustedes voten más de una casilla, el voto no va a ser válido. Entonces, recomendación práctica, escojan uno, el que ustedes quieran, y voten por ese para que no haya ninguna duda. Además, recuerden que como vamos a votar por más de un puesto, puede ser que el Distrito Federal, para efecto de la Diputación, sí está en coalición, pero a lo mejor el diputado local o el presidente municipal o el alcalde no estén en coalición. Y si ustedes votan como si fuera coalición y tachan más de una cuadrilla, más de un recuadro, van a nulificar el voto. Entonces, recomendación práctica, escojan un partido en cada una de las boletas y marquen uno solo para no generar una posibilidad de que su voto se nulifique. Siguiente, Lila. La otra posibilidad, digamos, así como vimos aquí, las posibilidades para que haya un voto válido. Ahorita que pasemos a la siguiente lámina, ahí está. Hay la otra posibilidad que es justamente que el voto sea nulo. Es decir, la manifestación de cada uno de los que sufragaron puede ser válido conforme a las reglas que ya pusimos. ¿Cuáles son las consecuencias o las causas que nos permiten derivar que el voto se nulifica? El voto se nulifica, por ejemplo, si yo entrego la boleta sin marca. Entonces, en ese caso es evidente que a la hora que los funcionarios de la casilla lo abran, pues no van a tener posibilidad alguna de determinar por quién se eligió. Entonces, esa boleta se determinará como nula porque no hay esa manifestación. Segundo es, si no marqué ningún recuadro y tampoco puse a ningún candidato independiente, nuevamente no hay manifestación, no puedo tomar en cuenta que ese voto tenga una característica distinta. La siguiente es que hubiéramos votado más de un recuadro, no siendo coalición. En este caso, como hay confusión y yo no sé exactamente cuál de los 2 o 3 o más merecen mi voto, automáticamente ese voto se va a nulificar. Y hay una categoría, digamos, más amplia de otras formas en que se genera nulidad. ¿Cuál es? Si yo, por ejemplo, dibujo en la boleta entera, si expreso mensajes en la boleta entera, si incluyo groserías o palabras soeces en la boleta, todas esas alternativas, la ley las considera como votos nulos porque nuevamente
no estamos siendo contundentes de la forma en que yo emití mi decisión. Una parte importante del voto nulo, hay que señalarlo, hace algunos años hubo inclusive una campaña de que hubiera un voto nulo como una expresión de rechazo a cierta, digamos, forma de comportamiento del gobierno, de los partidos políticos, etcétera, como una forma disruptiva. No voy a juzgar si eso en su momento a lo mejor tuvo algún mérito. Yo les diría en este caso que eso no es conveniente. Nulificar los votos concienzudamente, es decir, con motivación, no tiene una razón de ser, digamos, de gran mérito, porque va a provocar dos cosas. El voto no se va a tomar en cuenta para efectos de determinar quién o quiénes van a ser los candidatos que reciban el mayor número de adeptos por parte de los electores, porque no sabemos por quién votó, pero tiene un efecto nocivo, que el voto sí va a contar para el número total de votos y entonces en representación proporcional se va a ayudar a los partidos que de otra suerte pudieron haber perdido su registro por no llegar al mínimo de votos que tendrían que haber llegado, y los votos nulos les diluyen esa carga y les benefician para llegar al 2.5%, digamos, de votación, que es lo que necesitan para no perder el registro. Entonces, si tenemos demasiados partidos y lo que queremos es a lo mejor tenerlos en forma más ordenada, los votos nulos no ayudan a esa recomposición. Además, recuerden que la votación determina también el financiamiento público. Entonces, por eso es importante saber qué partidos han logrado tener la simpatía de los electores y cuáles no. Dependiendo de eso, es que vamos a saber cuáles conservan el registro y cuáles lo pierden. Otro concepto, ya vimos votos válidos, ya vimos votos nulos, y ahora vamos a ver el voto útil. ¿Cuál es este voto útil? Una figura que de hecho ahorita está muy en boga, porque justamente hay una conciencia, vamos a llamarla así, ciudadana, de que para la democracia como concepto es importante tener contrapesos. Y los contrapesos hoy básicamente no existen, por lo menos no en el Poder Legislativo, y ahora que se va a elegir la mitad del Congreso, la Cámara de Diputados, es factible que para lograr ese balance sea necesario diversificar, digamos, la forma de integración de la Cámara de Diputados. Una forma de lograrlo es que los electores tengan a su alcance información de cómo están, digamos, las preferencias electorales en los distintos distritos en donde se encuentre cada uno de los habitantes del país, para determinar cuáles son, digamos, las fórmulas electorales que están en los primeros lugares, y si yo quiero que haya alguien que tenga mejores posibilidades de ganar, entonces lo que haría yo es escoger no el que va en el último lugar. En el de último lugar es prácticamente imposible que rebase y llegar al primer lugar. Normalmente son los dos punteros los que determinarán quién ganará la elección. Entonces, a través de algoritmos y a través de páginas de internet, ahí les puse uno que es www.mivotoutil.mx. Ustedes pueden consultar con su credencial de elector, tiene un número de 4 dígitos que es la sección en la que corresponden. Entonces ustedes ahí ponen la entidad federativa, ponen su sección y les va a decir en su sección cuáles son las fórmulas electorales y por cuáles ustedes podrían de alguna manera determinar si quieren que una u otra gane en el caso específico. Es simplemente tener más información para aglutinar su voto en la forma, digamos, más productiva posible y lograr este voto útil al que me estoy refiriendo. Siguiente, Lila. Otra de las preguntas que tenemos es, caray, aunque las cosas han ido mejorando porque la vacunación, a pesar de mucha impericia y a pesar de muchos retrasos, la vacunación ha ayudado a que los efectos de la pandemia hayan empezado a bajar, o en algunos lados no esté tan grave como estuvo hace algunos días, semanas o meses. No obstante, seguimos en la pandemia y no va a desaparecer en 10 días. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay ciertas reglas que el Consejo General del INE ya estableció como necesarias para llevar a cabo una votación que nos permita estar, digamos, sin problemas y con las precauciones respectivas. Aquí listamos cuáles son, digamos, de las principales medidas que se están tomando para estos efectos. Las recomendaciones que quisiera hacer son las siguientes. 1,
La pandemia no es una excusa para no votar. La pandemia no es un obstáculo para ejercer nuestro sufragio. Es simplemente tener que hacer las cosas con cuidado, con apego a la normatividad que ya se estableció y que, repito, ya están aquí. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones? Bueno, uno es que tenemos que ubicar dónde está la casilla. Eso ya lo pueden hacer. Ya pueden ver dónde está la casilla para que programen sus traslados. Vamos a tener que usar cubrebocas. Aquí no hay de otra. Si una persona quiere entrar a la casilla sin cubrebocas, no se le va a permitir el acceso, punto. Es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de orden y disciplina para que todos nos sintamos cómodos de que no es un foco de contagio ni uno ni los demás. Entonces, el uso de cubrebocas es obligatorio. De hecho, en la casilla, si a alguien por alguna razón se le olvidó, se le rompió, se le cayó, lo que sea, en la casilla van a haber cubrebocas extras por si alguien necesita uno de ellos para poder entrar y que no haya la excusa de que no me dejaron porque no había esto. Otra recomendación muy básica es lleven sus propios bolígrafos, para no estar intercambiándose, digamos, y que eso pueda ser objeto de algún traslado o algún foco de contagio, llévense sus propias plumas. Y por favor, no hagan caso de estas tonterías que circulan por internet de que nos van a dar pluma que se va a borrar, que le van a pasar calor y va a desaparecer para que modifique nuestro voto. Pero si tienen cualquier duda, lleven sus propias plumas, crayolas, algo que sea muy claro y que nos permita ejercer el voto tranquilamente. Hay que mantener la sana distancia en la casilla y fuera de la casilla. Desde ahora les digo, es altamente probable que haya colas y que haya momentos de espera. La verdad es muy sencillo. Es necesario. ¿Por qué? Porque hay otra regla que nos dice que dentro de la casilla, salvo los propios funcionarios, solamente va a poder haber 2 personas a la vez. Eso quiere decir que el procedimiento se va a alargar un poquito, pero seguramente sobre la marcha se va a agilizar. Entonces, hagamos lo necesario para que estemos en la sana distancia, hagamos las colas que sea oportuno, pero ejerzamos nuestro derecho y estemos ahí. Otra de las mentiras que circulan por internet es que a las 6 de la tarde se va a cerrar la casilla, esté como esté. Eso no es cierto. La ley prescribe perfectamente que si hay personas que están todavía formadas para ejercer el derecho de voto y aún y cuando lleguen las 6 de la tarde, la casilla no va a cerrar hasta que la última persona pueda votar. Entonces, claro, la recomendación es vayamos temprano, evitemos estar en el último momento, pero repito, si estamos en la cola, la casilla no va a cerrar a las 6 de la tarde, así es que no hay que empujarnos, no hay que hacer nada, pueden votar tranquilamente. No hay que llevar compañía si no es estrictamente necesario. Debemos ir los que debamos ir, no hay que llevar a mirones o yo fui a una casilla, mi compadre fue en otro y nos acompañamos en las dos. No, vayan en forma individual. En la casilla obviamente no hay que tener contactos. En las casillas nos van a dar un gel antibacterial. El gel antibacterial tiene como característica que no es un medio de contagio. Entonces el gel que nos den hay que aplicarlo, es una medida sanitaria oportuna. También nos van a dar una toalla para limpiar la mampara cada vez que así se requiera, de tal forma que la mampara en sí misma no sea un mecanismo de contagio. Igualmente, el líquido que nos van a imponer en el pulgar para probar que yo ya voté y que no lo pueda volver a hacer es un material bioicida, que quiere decir que mataría, digamos, sería un equivalente, digamos, al otro gel, nada más que en este caso una tinta que va a matar cualquier posibilidad de un contagio viral o bacteriano. Entonces no es un problema. 2 recomendaciones finales es que obviamente si hay gente que está en condiciones de limitaciones o que son vulnerables, pues a ellos se les va a dar preferencia y qué bueno que así sea. Si alguien llega en una silla de ruedas o está en muletas o son personas mayores de edad, por favor, hay que darles preferencia. No tienen por qué estar en la cola de las personas que sí podamos estar esperando sin problema o limitación alguna. Y finalmente, no hay que acudir a las casillas a ver los resultados. Hay un mecanismo ya establecido por el INE para resultados conteos rápidos, el PREP, el programa de resultados electorales inmediatos, digamos, o preliminares. No hay que ir a las casillas, no hay que saturar las casillas, hay que ser, digamos, consecuentes con la época que estamos viviendo. Siguiente, Lina. Otra pregunta que se nos hace es si alguien por alguna razón da positivo a COVID-19, si puede ir a votar. La respuesta es sí, pero tiene que seguir un protocolo. Va a tener que anunciar
que tiene este padecimiento obviamente va a tener que usar cubrebocas, probablemente otra serie de medidas adicionales, y los funcionarios de la casilla ya saben cómo hacerlo. Entonces van a tener que establecer un protocolo especial para estas personas, pero la respuesta es sí lo pueden hacer, y yo diría sí lo deben hacer. Es simplemente cosa de anunciar y seguir el protocolo que nos marquen los propios funcionarios de las casillas. Ellos ya recibieron la capacitación por parte del INE. Siguiente. Comentarios finales. Hemos cubierto ya cuáles son todas las reglas de por qué se debe de votar, cuál es la obligación de hacerlo, de qué manera se puede emitir un voto válido, cómo debemos de evitar los votos nulos, en qué consiste el voto útil, cuáles son las reglas y recomendaciones para el día de la jornada y de qué manera podemos evitar que esto sea un tema, digamos, de contagios o problemas por la pandemia. Simplemente entonces finalizar diciendo que esta es la elección más importante en la historia del país. Ya lo dijimos que es numéricamente, pero lo es también por la coyuntura histórica que está viviendo actualmente. Y el hecho de tener un contrapeso en el Congreso de la Unión es un ingrediente necesario para que se oxigene el proceso, para que tengamos capacidad de diálogo y para que digamos, el juego democrático entre las distintas fuerzas parlamentarias se oxigene, porque hoy en día eso no existe. Entonces, entendamos las reglas, establezcamos el conocimiento de cuáles son las opciones que tenemos frente a nosotros, facilitemos el que haya efectivamente, rompamos esta inercia de abstencionismo que lamentablemente suele existir, sobre todo en las elecciones intermedias, por las características que ya dijimos de esta elección que es tan importante, y no nos conformemos nada más con ir a votar, saquemos a votar, es decir, hagámonos cargo nosotros mismos de que si nuestros padres, hermanos, hijos, primos, sobrinos, tíos, etcétera, encarguémonos de que todos tengan la conciencia de ir a votar, de que las personas con las que trabajamos, de que las personas con las que estudiamos, nuestros profesores, los colegas del transporte, yo qué sé, con las personas que sean, encarguémonos de que haya un ejercicio democrático muy nutrido, de que haya una participación ejemplar, tanto en número como en calidad, que observemos las reglas y que rompamos, repito, la inercia de abstencionismo que suele caracterizar este tipo de elecciones intermedias. Vuelvo a señalar, la vía democrática depende en gran medida de que el número sea copioso, de que haya una nutrida participación. Y aquí sí no hay de otra. ¿Se acuerdan que empecé la plática diciendo que el mérito en la vida es el trabajo en equipo? No me puedo imaginar un trabajo en equipo más importante que el día de la elección, porque cada uno de nosotros tenemos el mismo rango, la misma responsabilidad y el mismo peso a nivel nacional. Aquí pesamos igualito todos. Somos engranes del mismo tamaño y de la misma importancia. Pero para que la maquinaria funcione, se requiere que todos los engranes se pongan a trabajar y hacer lo que nos corresponde. Entonces, bienvenida a esa nutrida participación y que cada uno de esos engranes, de ese gran trabajo en equipo, cuya maquinaria se llama México, hagamos lo posible por demostrar a propios ajenos que tenemos una ciudadanía ejemplar. Con eso, digamos, cubrimos los temas que nos pretendíamos de alguna manera explorar, narrar y explicarles a todos ustedes. Si hay algunas preguntas, etcétera, y ahorita quizá tenemos todavía un poquito de tiempo para contestarlas, y ahorita veo que hay algunas, pero también estamos incluyendo aquí el correo de Lila para que si hubiera preguntas que hoy o mañana o quienes vean esta grabación y no estén en vivo, nos puedan mandar a ese correo las preguntas que tengan y con mucho gusto se las vamos a efectivamente resolver y mandarles, digamos, la opinión puntual de lo que la legislación marca para los distintos puntos que ustedes están, en dado caso, pidiendo la asesoría. Con eso, digamos, concluimos la presentación y los temas, repito, que presentamos o que preparamos para explicar a esta ciudadanía que, repito, nos ven en este momento y que nos verán en el momento en que también el video se suba a internet. Ivette, Lila, estoy en sus manos.